Son las 10 de la mañana con 1 minuto y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo, jueves 13 de marzo, y tenemos un estupendo programa para ustedes. Voy a conversar además con dos mujeres que las encuentro poderosísimas, que las admiro y que tenemos muchas cosas entretenidas para conversar con ellas. En un ratito llega acá al estudio la historiadora y escritora María José Cumplido, a propósito de su más reciente libro, Chilenas al Poder, que salió en marzo, por supuesto muy apropiadamente respecto a este mes, y que es una historia del voto femenino. Es un libro además que yo le decía a la Cote, lo leí como si fuera una novela. Es un libro de 150 páginas, se lee en 2 sentadas, y hay muchísimas cosas que en términos de organizaciones políticas, no solamente desde el feminismo, que también, sino organizaciones políticas, necesitamos aprender respecto a cómo fue que mujeres muy distintas fueron capaces de hacer presión, gestionar, movilizar para poder hacer llegar finalmente, y después de un proceso muy largo, al voto femenino. De hecho, ahí saludo porque ya llegó la Cote. Y también vamos a estar conversando con Nélida Pozo, directora del Servicio Nacional del Patrimonio, y hace rato quería conversar con Nélida acá en el estudio, pero esta semana particularmente tenemos una gran noticia, y es que la Cineteca Nacional de Chile entró finalmente a ser parte del Servicio del Patrimonio. Y esto es un poco raro, yo después vamos a adentrarnos en aquello, pero la Cineteca se creó bajo la Fundación Centro Cultural La Moneda, donde están sus salas, y cuando se creó el Ministerio de la Cultura, debería haber entrado a ser parte del Ministerio inmediatamente y tener el mismo estatus que la Biblioteca Nacional, por ejemplo, pero eso no pasó entonces. Fue un proceso muy largo y finalmente este lunes la Cineteca Nacional y todo su fabuloso equipo pasaron a ser parte del Servicio del Patrimonio y a través de eso del Estado. Vamos a conversar sobre las consecuencias de eso y qué significa, y otras preguntas que tengo para Nélida Pozo, directora del Servicio Nacional del Patrimonio. Y contarles que hacen 20 grados y 6, 31 de máxima, bajarían un poco las temperaturas por fin, un poco los próximos días, 28 de máxima para el viernes y 26 para el sábado, con algunas nubes llegando al centro del país. Saludamos a toda la gente que nos escucha a través de radio.uchile.cl en cualquier lugar del planeta, y siempre a los fieles que nos escuchan también a través del 102.5, y también a la gente que se está sumando a esta hora a través de YouTube. Así que a todos y a todas ellas les damos la bienvenida. Y partimos con música. No se me pudo abrir el programa, así que no sé qué vamos a escuchar. Sorpréndanme. Vamos a escuchar a Mama Soul con Mujer.
Ya está en nuestro estudio y nosotros ya estábamos hablando de política. Obvio, con la Cote cumplido. Cote, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, es como si te hubiera visto ayer. Casi no me veo, casi. Antes de ayer. Bueno, ustedes pueden seguir para saber, no vamos a contar chiste interno. Debería salir ya las próximas semanas, ¿no? Yo creo, sí. Una sorpresa. Una sorpresa que hicimos juntas con la Cote, cumplido. A propósito de este libro, Chilenas al Poder, la historia del voto femenino, que es un libro que se hermana bastante con la última vez que vino la Cote acá, que fue en enero. Fue en enero. Qué mujer más prolífica. Es que uno nació del otro, en verdad. Voy a confesar. Sí, claro. Oro nació de acá. Sí. Oro Negro nació de Chilenas al Poder, que es una investigación, es una historia sobre cómo fue que las mujeres llegamos finalmente a tener derechos civiles, por lo menos voto. Eso es más amplio, el derechos civiles. Y Oro Negro, ustedes pueden buscar la entrevista en YouTube, habla de las primeras revistas que salió desde las mujeres trabajadoras. Así es. Y eso es un capítulo acá adentro también. Sí. Y quizás partir por ahí, ¿no? Porque el voto femenino, ese momento en que las mujeres finalmente podemos elegir presidente, que es como diríamos, llegamos a ese lugar, aunque es una locura que tengamos a un precandidato que dice que las mujeres no deberíamos votar, no lo olvidemos. No hay que olvidar eso, es muy importante. Tú escoges partir con el acceso a la educación. Sí. Háblanos respecto a esas decisiones y de por qué partir con esa conversación de respecto a quiénes fueron educados en Chile y cuándo, antes de llegar al tema del voto. Perfecto. Sí, mira. Cuando investigué sobre, muchos años estuve investigando sobre este tema, la verdad que se hizo bien evidente que el voto no era el fin, ¿no? El conseguir el voto no era el fin absoluto de estas mujeres, sino que era una herramienta para conseguir otras cosas que eran, cierto, todos los otros derechos de los cuales las mujeres estaban hablando. Que, como bien decía, estaba el derecho a la educación, derechos laborales, después vamos a hablar de derechos sexuales y reproductivos. Pero yo te diría que el primer derecho del cual se empieza a hablar tanto en las clases populares como también en la élite o la burguesía es el derecho a la educación. ¿Verdad? Que se ve como un punto de partida, como el step one, por así decirlo, ¿verdad? Para poder ir a disputar otro tipo de derecho. Y eso se da de dos formas. La primera es en el mundo de la élite, donde las mujeres que tienen plata, que tienen casas, que tienen cosas, se dan cuenta que a ellas se les negó la educación y que se ven a sí mismas como ignorantes y que eso es una injusticia total. Y además ellas están muy influenciadas por el pensamiento europeo en Inglaterra y Francia particularmente, donde las mujeres están hablando de la educación y de la necesidad que el Estado le entregue educación a las mujeres para que ellas estén más en igualdad con los hombres. Claro. Y también para que críen, que es algo que aparece en el discurso allá y que aparece en el discurso también, acá también. Claro. O sea, muchos de los primeros escritos a nivel internacional, pero también nacional, de las mujeres que abogan por educación tiene que ver con si nosotras vamos a educar a nuestros hijos. Claro. Sí. ¿Cómo nosotras nos vamos a estar educadas? Claro. Es un poco aprovecharse del mandato. Claro, es como necesito que estas mujeres sepan más para que eduquen a mejor a los ciudadanos, porque la verdad nos estamos dando cuenta que los niños, las niñas pasan demasiado tiempo con las mamás y, por supuesto, claro. Pero por otro lado, que es interesante, es que las mujeres obreras necesitan la educación para mejorar su calidad de vida, ¿no? Porque se dan cuenta que no pudieron educarse, por lo tanto están un poco condenadas al trabajo o al servicio doméstico o al trabajo de fábrica. Entonces ven la educación como una posibilidad o una oportunidad para que sus hijos no tengan que pasar las desgracias y las malas condiciones de vida que ellas tuvieron. Entonces este es yo te diría la primera lucha donde van a disputar, digamos, con el mundo político, ¿cómo lo vamos a hacer? El Estado tiene que construir liceos, y ahí vamos a ver ciertas decisiones del Estado que hacen que, por ejemplo, si el Instituto Nacional se crea a principios del siglo XIX,
el primer liceo de mujeres se crea a fines del siglo XIX. Claro. Entonces hay 90 años. Y además en Valparaíso. Además en Valparaíso, claro. Porque el glorioso Liceo número 1 de niñas se crea después. Es el primero público en Santiago, porque se crean en Santiago, pero son privados. Son para las niñas de la elite, hecho por mujeres de la elite. Cosas que aprendí leyendo Chilenas al Poder. Sí. Hay que decir, yo no sabía todas estas cosas. No, y muy interesante porque además no todo... Aunque había colegios de elite, no todos los padres elite mandaron a sus hijas para allá. Claro. Ahora, Cote, me parece interesante porque esto que cruza el libro, ¿no? De que las mujeres de élite por una parte y las mujeres obreras por otra parte tenían su propia agenda, cada una que era distinta, porque sus condiciones eran distintas. Por supuesto. Y ambas en algún momento se dieron cuenta, ambos grupos de mujeres, que la manera de incidir era el voto. Sí. Y ¿sabes qué me pasó ahora que te escuchaba decir eso? Es que hoy día, a pesar de que tenemos voto obligatorio, en Chile mucha gente ha dejado de votar. O mucha gente piensa que, bueno, da lo mismo, este otro, si al final igual tengo que ir a trabajar el lunes. Esa mirada, ¿no? Sí. Y quizá una de las cosas que podemos aprender de Chilenas al Poder es entender que como ciudadanía en una democracia, el espacio más directo de expresión de nuestras inquietudes y de nuestra agenda es nuestra votación, y por lo tanto buscar a alguien que va asociado a nuestros valores y a nuestra agenda. Sí, yo creo que es bien interesante lo que dice, y tengo alguna teoría de por qué pasa eso. Tengo la idea que claramente estas mujeres se dieron cuenta que el mundo político no las estaba escuchando en cuanto a sus demandas laborales, educacionales, etc. Y claro, ahí deciden tomar la opción de, bueno, necesitamos el voto no solamente para votar, sino también para que los políticos, o sea, no solamente para ser elegidas, sino también para que los políticos nos escuchen, nos presten atención y estén obligados a tener una agenda programática, digamos, para mujeres. Y ahí lo que hace el feminismo y las distintas corrientes y las distintas ideologías y los distintos partidos es justamente cada uno iba a tener más o menos como una especie de lista o de demandas que están jerarquizadas, ¿verdad? Y para las mujeres obreras va a ser la igualdad salarial, las 8 horas laborales. Las condiciones. Para las mujeres de élite se va a ir más por la educación. Va a haber una disputa ahí sobre el aborto, por ejemplo, etcétera. Que es una discusión antiquísima. Antiquísima. Sí, y es interesante ver que el feminismo siempre le ha complicado el aborto también, ¿no? Incluso hoy. Quizá hoy menos. Pero todavía está esa disputa en mujeres principalmente, y eso es interesante. Pero lo que iba a decir es que, claro, estas mujeres están organizadas en un grupo más amplio y se ponen de acuerdo con sudor y lágrimas también. Cuesta ponerse de acuerdo en estas son nuestras demandas principales. En cambio, hoy día yo creo que en un mundo neoliberal donde la competencia y el individualismo priman, ha sido mucho más difícil para muchos movimientos poder organizarse y poder tener una lista de prioridades. Eso es lo que voy a priorizar, ¿no? Entonces yo creo que... Este es el lugar donde me encuentro. Sí. Entonces yo creo que el voto ha perdido esa, o para las personas ya no es tan importante, porque tienen una relación también media clientelar, como hoy, no, todas mis demandas no están hechas. Era como en el estallido social que me llamaba mucho la atención, que habían cosas muy razonables, como obviamente mejor salud, mejores pensiones, pero convivía con no más tag. Claro. ¿Cachai? ¿Cómo convive eso? Es como ya, quiero todo. Yo tenía esos problemas, que ahora viene mayo, van a venir las movilizaciones en la Universidad de Chile, y yo me acuerdo que cuando yo era estudiante, que sigue pasando eso, 25 años después, era como que se caiga el sistema neoliberal de educación y que arreglen los baños. Claro. A ver. Claro. Organicemos la lista, ¿no? Sí. Pero en tu libro aprendemos, conversamos con María José Cumplido, que a lo mejor usted la ha leído a propósito de chilenas. Sí. Que yo tengo la colección María José Cumplido en mi casa. Te voy a mandar una foto. Bueno, lo tengo que meter Tengo todos los libros de la María José Cumplido. Está Chilenas y además está las colección Chilenas Rebelde 1 y 2. Las marchas, ¿cierto? La historia de las marchas, 10 marchas que cambiaron Chile, Oro Negro y Oro Triste, perdón, y Chilenas al Poder ahora. Y una de las cosas a propósito de lo que decía,
cómo una cosa que podemos aprender de ese feminismo y que el feminismo actual, los feminismos actuales necesitan recordar, me parece a mí, es esta idea de alinearse con algunos objetivos básicos. Sí. Porque cuando tú describes lo que sucedió en la primera parte del siglo XX especialmente, cuando ya estaban más organizadas, uno puede decir, y me encantó que parte de esto, gracias a Amanda Labarca, parte también con los clubes de lectura. Sí. Que ya demostraron en Estados Unidos y en Europa que era un estupendo lugar para que las mujeres se juntaran a hablar. Y además, siempre que hablamos de libros, hablamos de otras cosas. Siempre. Entonces empiezan a armarse estas mujeres de la élite, estas mujeres trabajadoras, estas mujeres de regiones, ¿cierto? Que empiezan a aparecer cada una con sus propias agendas, pero son capaces, y tú cuentas los momentos específicos en que son capaces de flexibilizar sus agendas propias para ir por una agenda común. Exacto. Tú trabajas además en Iguales, ¿cachai? Eres parte como del activismo de las comunidades, de la diversidad sexual, que también ha tenido ese problema. Exactamente. Entonces, ¿qué sientes tú que tenemos que aprender de este proceso hoy día cuando queremos hacer intervención política desde la sociedad civil? Yo soy una convencida que el paso a paso y el paso medible es totalmente necesario. Y claro, y lo vamos a ver en este libro con el voto, pero lo interesante es que mientras luchaban por el voto estaban hablando de todo lo otro, como ya, lo vamos a conseguir y después vamos a hablar de todos estos temas, derechos, como decía, como igualdad laboral, igualdad como en todos los espacios. Y eso hizo que esta ola feminista fuera tan diversa, tan amplia y finalmente tocara todos los temas que estamos tocando hoy día. Ya, quizás, no sé, el poliamor no, ya. Pero eso es difícil legalizarlo. No. Pero casi todo lo demás. En cambio, a veces me pasa que cuando el feminismo toma un cariz más, no sé cómo llamarlo, como más panfletario, me parece que frases como vamos a cambiar la cultura o el futuro es feminista, me falta el bueno, pero ¿cómo? Claro. Está ahí como bacán que el futuro sea feminista, pero ¿cómo es ese futuro? ¿No? Y esas imágenes, esas respuestas yo creo que hay que organizarse, hay que ordenarse, porque se vienen tiempos complejos yo te diría, con el avance de una ultraderecha que tiene como principal enemigo a las mujeres y a las diversidades sexuales. Sí. ¿No? Y también tengo una tesis de eso. Sí, te iba a preguntar, ¿por qué crees que es eso? Porque el comunismo cayó, ¿verdad? Ya ni los comunistas son marxistas hoy en día en el mundo. Entonces, los únicos dos... y lo que el comunismo tenía frente al conservadurismo es que, por un lado, por ejemplo, negaba cómo se constituía la sociedad, que era como esta crítica a la sociedad de clase. Claro. Y también criticaba algo muy importante para el poder, que es la propiedad privada. Claro. ¿Verdad? Lo que hace los movimientos de mujeres y diversidad sexual es justamente también criticar cómo se ha compuesto el poder. Critica el patriarcado, pero también critica la idea de familia y critica algo muy importante que es la constitución, yo te diría la separación del mundo entre hombres y mujeres, ¿verdad? Hombres y mujeres genitalmente, hombres y mujeres. Y eso... O sea, incluso cuestiona esa misma definición. Exacto. Y eso hace explotar al mundo conservador. Entonces, como ya no hay comunistas, vamos... ¿Quiénes son los próximos enemigos? Estos son los próximos enemigos. De hecho, yo me acuerdo después de la escena en donde Trump asumió el poder, la ceremonia, ahí estaba la palabra que estaba buscando, que fue una escena, fue bastante performático, hay que decirlo, sí. Y que habló derechamente con un discurso antitrans muy fuerte, y me acuerdo al día siguiente sale en un talk show en Estados Unidos una persona trans, encantadora además, con una capacidad como comunicativa muy importante, dice: los trans somos en Estados Unidos menos del 1% de la población y estamos siendo el objetivo del odio. Yo creo que estamos enfocando mal a ese 1%. Es otro 1% claro, el que hace que la comida esté cara en los supermercados, que usted tenga problemas para acceder al trabajo, ¿cierto? Que usted no tenga buenas condiciones. Claro. No es culpa de las diversidades sexuales en general ni de los trans en particular. Sí, por supuesto. Pero una cosa que ha hecho y que yo siento también tiene que ver con tu libro, Coté, es
el discurso conservador, que además tiene los medios, y yo creo que hay que sobreenfatizar, que tú lo pones acá, que los movimientos de mujeres tuvieron medios de comunicación, tuvieron revistas, tuvieron diarios, lograron movilizarse desde ahí para disputar esa idea de sentido común. Y yo creo que también ahí estamos un poco abandonadas. Es que claro, porque en esa época se tenían que juntar, no sé, la mujer del Partido Socialista, o la mujer obrera, o la mujer... Bueno, como pasó con Mujeres por la Vida en dictadura. Por supuesto. Y claro, y escriben de los temas que quieren escribir. Pero y esto es una pregunta, tú sabes más de medios que yo. El hecho de que hoy día la comunicación podríamos decir, de quienes no tenemos el poder, o de quienes no tenemos un medio de comunicación tradicional, son las redes sociales, donde las redes sociales funcionan como es el individuo al que yo sigo, ¿cierto? Entonces podemos tener muchos mensajes de mucha gente sobre estos temas, pero que se empiezan a perder o que se desordena o simplemente es demasiada información, ¿verdad? Porque es distinto estar haciendo scrolling infinito y escuchando hablar a 40 personas que tener una revista y sentarme en mi casa plácidamente a leer el pensamiento de esa persona. Bueno, el otro día hablamos con Beth Gerber, directora de estudios del CNTV, de cómo se informa a las personas. Ajá. Y es el tema de informarse en redes sociales versus informarse en la televisión. Y yo de verdad creo que la mujer más poderosa de Chile es la Monserrat Álvarez. O sea, creo que hoy día el poder que tienen los matinales para instalar sentido común es fuerte. O sea, la gente de seguridad se instaló en los matinales. Fin. Sí, claro. O sea, es como no hay, es muy indiscutible que eso apareció ahí, y de ahí empieza a crearse el sentido común que nos pone en ciertos lugares. Entonces yo creo que el tema del feminismo siempre ha sido la disputa por el sentido común. Claro, y yo creo que ahí hay que, disputar esos espacios y claro, y crear, y ahí dijiste una palabra muy, muy importante, que es la creación del sentido común, crear también un mundo posible, ¿verdad? Porque el feminismo luchó por la paz, el feminismo ha tenido crítica al capitalismo, el feminismo tiene posturas más allá de la mujer, digamos, ¿verdad? O sea, es un movimiento de derechos humanos. Exactamente. Fin. Entonces yo creo que esa es mi pregunta y esa dejo abierta. No tengo la respuesta, por supuesto. El próximo libro. Claro, ¿cuál es el futuro feminista? ¿O cómo debe ser? ¿No? Más ahora, yo le decía a la Cota que leí en febrero Nexus, de Harari, la historia de la información, y él se detiene mucho en cómo ha manejado la información, el capitalismo y los neofascismos. Y le enfrenta, la segunda parte del libro, enfrenta esas maneras históricas con la inteligencia artificial y cómo ha funcionado hasta ahora. Y ahí yo creo que tenemos tremendos desafíos. Wow. Sí, tenés que leer el libro, es tremendo. Ya me lo voy a leer. Oye, Chilenas al Poder, una última pregunta antes que se me vaya, ya se me fue el tiempo, pero una última pregunta que para mí es muy importante, que tiene que ver con la manera en que tú escribes. Ya. Cote, porque yo te dije que yo leí el libro como si fuera una novela, porque hay personajes, hay tensiones, ¿cierto? Hay conflicto, hay lucha, etc. Y a diferencia de tus otros libros, que en general son por capítulos, ¿cierto? Es un capítulo dedicado a un hecho, a una marcha o a una mujer, etc. Esta es una historia más amplia. ¿Cómo trabajaste y por qué era importante para ti esta idea de que se sintiera como una narrativa emocional, finalmente? Sí, porque yo siempre he querido hacer como libros para acercar a la persona a la historia. Entonces, claro, tenéis Chilenas, que es capítulo y son biografías. Chilena Rebeldes más para niños. Y este era el primero por las marchas, que cada una es una marcha. Este era el primero que yo quería relatar un proceso completo, pero que tenía que ser entretenido, porque yo como gran lectora en el transporte público, es distinto leer un libro denso en la micro que uno entretenido. Esto es súper entretenido. Entonces esto lo hice para mí cuando leo la micro o cuando... Además es un libro liviano, es chiquitito. Sí, exacto. Es tamaño metro. Todo eso está pensado así. Y quería que fuera entretenido y que la gente lo pasara bien. Muchas veces la academia ha pecado de escribir para sí mismo en un lenguaje que es mentira incluso, porque ni ellos entienden ese lenguaje y no es necesario. Muchas veces no es necesario, ¿verdad? Amigos. A mí no es necesario. Es la razón por la que no me doctoré. Claro. Porque me pidieron escribir en difícil y yo si no es necesario, te juro. Y yo también soy una gran lectora de novelas, entonces yo creo que esa es mi
un poco mi formación y lo que quise hacer es un libro entretenido, que lo pasen bien y que vean también la historia como lo que es, una historia, un cuento, ¿verdad? Sí. Y eso era muy importante para mí. En este caso es una historia que nos define hoy día y que también nos recuerda algunas cosas que son prioritarias hoy día en el mundo en que vivimos. Sí. María José Cumplido, historiadora, escritora, autora de Chilenas al Poder. Gracias por venir, Gracias por invitarme. Siempre se nos hace corta la conversa. Nosotros tenemos conversas previas. Ustedes pueden buscar ahí en Cuestión de Gusto. Sí, está lleno. Tenemos un par y otras entrevistas que hemos hecho con todos los libros de la Cote Cumplido acá en el programa. Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos. Where was I?